prácticamente el título de la película es el título de este mensaje: la práctica de la palabra. Hay que poner en práctica la palabra. Y hermanos, el propósito que tenía Santiago en este tiempo, en esta película o en este pasaje, era que el creyente pudiera entender la palabra de Dios, pero no solamente entenderla, hermanos, sino además de entenderla, poderla poner por obra. Entonces, en el libro de Santiago, hermanos, ustedes pueden ver que va dirigido a un pueblo en específico, y este pueblo en específico son todos los judíos cristianos que se encontraban dispersos, llamado esa dispersión como la diáspora judía. La diáspora judía fue la dispersión en diferentes periodos de Israel, sufrió muchos periodos de Israel en los cuales fue perseguido por diferentes pueblos, por ejemplo los babilonios, por ejemplo los asirios, y luego en Roma también hubo dispersión cuando Roma empezó a conquistar a Israel. Pero los cristianos judíos, hermanos, en el tiempo en el que fueron perseguidos los cristianos, también se dispersaron, ¿sí? Y a eso se le llama la diáspora. Entonces, cuando vemos el libro de Santiago dice a los hermanos de la dispersión, ¿sí? A todos aquellos que estaban dispersos o estaban siendo dispersados por la persecución cristiana. Y bueno, hermanos, Santiago es un libro que tiene muchísimos mensajes, y entre esos mensajes son mensajes de consejo, o conocidos como sapiensales. Usted va a notar muchos parecidos entre Santiago y Proverbios incluso, ¿sí? Bueno, no sé cuánto les ha pasado, hermanos, que compran ustedes algún objeto, compran ustedes alguna especie de artefacto o de instrumento o alguna herramienta electrónica, algún electrodoméstico que usted tiene que armar. No sé si ha visto que ahora recientemente muchos objetos, por ejemplo en Amazon, ya vienen en una cajita, pero usted las abre esa cajita y empieza a conectar cada pieza hasta tener la pieza completa. Bueno, hermano, la palabra de Dios es un instrumento, es un manual perfecto para nuestras vidas. Nosotros somos como ese artefacto, y como ese artefacto prácticamente necesitamos un manual que nos diga cómo llevarlo a cabo. Ese manual, hermanos, es la palabra de Dios. Y Santiago lo que intenta hacer aquí es explicarles a todos esos cristianos que estaban dispersados y que estaban siendo perseguidos cómo regresar o cómo cumplir la palabra de Dios, cómo no ser objeto o no escuchar situaciones que estaban viviendo en ese tiempo. ¿Qué situaciones estaban viviendo? Bueno, hermanos, cronológicamente la carta de Santiago fue escrita antes de la primera revuelta judía contra Roma, cuando los cristianos estaban en los tiempos después de Cristo. Dentro de Jerusalén hubo una revuelta, y también en esa revuelta participaron los cristianos judíos de la dispersión, y en esa revuelta lo que intentaron fue restaurar su nación, ser independientes y pelear contra Roma. Pero era una nación muy pequeña, hermano. Roma era un imperio, jamás iban a poderles ganar. Claro, está escrito en la Biblia que el Señor siempre ha protegido a Israel. Claro, ellos tenían fe de poder ser restaurados, pero no entendieron que la restauración de la cual trajo Jesús ya no era por medio de la tierra. La restauración que había traído Jesús ahora era por medio de su palabra, era por medio del carácter de Cristo. Y lo que aquí, en el contexto con el cual se escribe Santiago, es precisamente, hermanos, que Santiago lo que intenta hacer es apercibir a estos cristianos de esa revuelta. Les está diciendo, oigan, dejen la ira y el enojo, no participen de ir en contra de sus autoridades, no participen de pelear contra otros, no participen de la violencia. Sus emociones, su ira, las tienen que controlar. Su boca va a reflejar lo que sus emociones no controladas deja el corazón sin control.
Por eso hace tanto énfasis Santiago, hermanos, en las palabras y en las consecuencias de refrenar nuestra lengua. No solamente en este capítulo 1, sino que habla de refrenar la lengua en muchos otros capítulos más y versículos que hay dentro del libro de Santiago. Y en las consecuencias de dejarnos ir por la ira y las emociones. Santiago hace énfasis en eso. Noten cómo empieza esta perícopa, este pasaje central que nosotros estamos estudiando. La palabra de Dios, como el fundamento máximo del cristiano, hermanos, nos enseña que dejarnos guiar por nuestras emociones o sentimientos por encima de los de Dios nos hace ver insensatos. Fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Voy a leerlo en Reina Valera 1960. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si se fijan como el principio de la sabiduría, lo que dice este texto es el temor a Jehová, pero habla de los insensatos. Ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza, hermano. Entonces, las personas insensatas no van a ser personas que van a escuchar primero la palabra y luego van a tratar de mitigar sus emociones o de controlarlas, sino que se van a dejar guiar sin temor de Dios, con desenfreno, con ira, con emociones negativas, y van a soltar la palabra. ¿Qué palabra va a soltar el cristiano enojado, hermano? Que no refrenó su lengua. ¿Va a soltar groserías? ¿Va a soltar lastimar a otros? ¿Va a soltar menospreciar gente? ¿O va a soltar tal vez una emoción positiva, descontrolada, mucho bla 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 bla? Es un proverbio. En las muchas palabras sale pecado. No sé si le ha pasado que a veces hablamos de más. A mí me pasa muy seguido. Habla uno de más por emoción y termina uno perjudicando a la otra persona. Es lo mismo con las cuestiones negativas. Ahora, Santiago estaba tratando con muchos judíos cristianos molestos, hermanos, con el gobierno romano, dispuestos a armar una revuelta, que aquellos que no hicieron caso de las palabras de Santiago, ¿saben qué les trajo de consecuencias? Puro dolor. Hubo pérdidas humanas y hubo pérdidas materiales. El muro de los lamentos, hermano, que es la destrucción del segundo templo de Israel, es consecuencia de esa revuelta. Y ahora los judíos lloran en ese muro porque les destruyeron su templo. Le dieron más énfasis al templo y a su religión que a las palabras de Cristo mismo. Santiago evidentemente le está hablando a cristianos, hermanos. Hoy esta palabra debe hacerse viva para nosotros. Y Santiago, en todo su libro, apela a la práctica de la palabra. Santiago no está solamente dándonos enseñanzas. Santiago está apelando a la práctica de la palabra, a obedecer la palabra de Dios. Noten que Santiago, con la sabiduría de Dios, no está atacando los actos violentos, hermano, sino que él va más allá. Él va hacia las emociones de los cristianos que producen estos actos. Eso es lo que todo cristiano debemos hacer. Debemos mirar, ¿se acuerdan cuando les prediqué sobre el discernimiento propio o del corazón? Nosotros debemos analizar el origen de nuestras emociones, el origen de nuestros actos negativos, de nuestras palabras que lastiman y dañan a otros. ¿Y saben qué, hermanos? El origen es el corazón. Del corazón nacen todas las contiendas, del corazón nacen todas las maldicencias, del corazón nacen todo el pecado. Yo les he citado mucho a un pastor que ya está en la presencia de Dios, el pastor Adrian Rogers. Decía, el corazón del pecado es el corazón. El corazón de nosotros, hermanos, es donde se gesta la maldicencia, el enojo. Y el corazón es obstáculo siempre con las emociones de obedecer la palabra de Dios. Y a eso, ¿sabe cómo se le llama? El viejo hombre, la carnalidad. Muchos de nosotros actuamos muchas veces más carnales que espirituales.
Porque hacemos más caso a las emociones que a la palabra de Dios, que al Espíritu de Dios. Y esto, mis hermanos, muestra un modelo incorrecto al que Cristo vino a dejarles a sus discípulos. Pues el oír la palabra y no hacerla por obra nos constituye gente incongruente, hermano. Gente religiosa, fanática. No sé si le ha pasado que familiares o amigos que no son cristianos nos dicen fanáticos. Van y nos dicen, usted es un fanático. Pero ¿sabe qué es un fanático? Un fanático es como esos que ven el fútbol y gritan, métela, y métete para abajo, no, por amarilla, penal, no, y hacen así, ¿verdad? Se tiran al piso. Esos hermanos que dicen, yo hubiera metido a Guti, y hubiera metido a este, y hubiera puesto al delantero, pero luego usted no ve en el campo y no sabe nada de eso. Esos fanáticos. Y un cristiano que escucha la palabra de Dios, pero no la hace por obra, es un fanático. Termina siendo un fanático. Porque lo único que tiene es información. Pero esa información no la pone por obra. Es como lo que les decía hace rato. Tener un artefacto que usted compró en Amazon, y ese artefacto que usted compró en Amazon, pues prácticamente, si usted no ve el manual y no aplica ese manual, ¿qué va a pasar, hermanos? Lo va a tener de adorno en la cajita. Un cristiano que no pone por obra la palabra de Dios es un adorno religioso. Es como una Biblia abierta, como los religiosos de su tiempo. Tienen abierto el Salmo 91, ¿verdad? Lleno de polvo. Abierta la Biblia en un mueble de manera bonita. Y le ponen ahí sus santos, ¿verdad? Todo. Y un montón de escapularios y cosas así. Pero hermano, pues es un adorno. El que la tiene de adorno no aplica el Salmo 91. ¿De qué va a ser? Pero en cambio, un cristiano que aplica la palabra de Dios y la pone por obra, no es un adorno, es una herramienta del reino de los cielos que le trae gloria al Señor. Me voy a permitir ir desmembrando versículo por versículo de Santiago, capítulo 1, 19 a 26. Recuerde que la leemos en Nueva Versión Internacional, ¿sí? Porque se acopla el título de la pericopa al título de nuestra predicación del día de hoy, que es la práctica de la palabra. Y la pericopa, como les había dicho, dice, hay que poner en práctica la palabra en la Nueva Versión Internacional. Y Reina Valera dice, ser hacedores. Ahora, en el versículo 19, hace eco de la sabiduría popular que enseña acerca de escuchar con cuidado y del peligro de la ira que conduce a palabras apresuradas y lamentables. En la gente, mis hermanos, que no es cristiana, conoce este principio. Para ellos es básico. No, tranquilo, no te emociones. Dice mi papá, no hagas pan del burro sin montarlo. Y también hay gente que es muy visceral, se enoja por todo, ¿verdad? No, haces esto y lo otro, y muestra o hace su gesto, levanta la ceja izquierda o la derecha, te tiembla la mano, ¿verdad? Y empieza. Entonces, todos esos ademanes muestran enojo. Y para cualquier incrédulo, hermanos, que no tiene la palabra de Dios en su corazón, es fácil de entender y discernir. Pero para el cristiano, mis hermanos, para el creyente, debe ser una regla fundamental para su vida. Fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 19, en Reina Valera 1960. Dice, en muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En muchas palabras no falta pecado. Hablamos de más y a veces sale pecado. No propiamente que haya una intención, hermano, de ofender, pero eso no quita que ofendemos. Pero el que refrena los labios, hermanos, evita meterle problemas a su hermano y evita meterse en problemas con Dios, él mismo, porque dijo Jesús que de toda palabra necia que nosotros decimos daremos cuenta en el tribunal de Cristo.
Entonces, Santiago está apelando a este principio. ¿Por qué? Porque él sabe que todas estas revueltas se producen por medio de la trifulca, del enojo, del hartazgo. Casi todos estamos tentados, hermano, a ver Facebook, y lo digo yo principalmente. Yo me he dejado guiar muchas veces de ponerles a los gobernantes cosas, cuando la Biblia me dice claramente que debo orar por mis gobernantes. Pero a veces veo tanta falsedad que dan ganas de ponerles ahí unas cosas, y a veces borro y digo, no. Pero otras veces he puesto de perdido un medio. Y yo sé, en el fondo, hermanos, que los políticos son puestos por Dios y que debemos respetarlos. No somos tontos. Discernimos cuando todo es falsedad. Pero, hermanos, ¿qué podemos esperar de los políticos? No tienen a Jesús, y los que dicen tener a Jesús hacen todo menos mostrar ser practicantes de la palabra de Dios. No sé si han escuchado ustedes de repente amigos que invitan a usted de otra religión, la tradicional, ¿no? Y luego dicen, bueno, es que yo soy de esta religión, pero no soy practicante. Un cristiano no es practicante de una religión, hermanos. Un cristiano debe ser practicante de su fundamento principal, la palabra de Dios. El versículo 20 dice, la vida justa que Dios quiere. Noten lo que dice Santiago aquí. La vida justa que Dios quiere. Dios quiere, hermanos, que tengamos una vida justa, pero Él no va a violentar su voluntad, nuestra voluntad, con su poder. Él no hizo robots. Él necesita hombres y mujeres que le amemos por lo que Él es. Y por eso es que su voluntad es que nosotros actuemos conforme a su palabra, que la pongamos en práctica. Fíjense lo que dice. La vida justa que Dios quiere. Santiago aquí hace un contraste entre dejarnos guiar, mis hermanos, por la ira o emociones equivocadas y el obedecer la palabra de Dios. Es un contraste que hace Santiago. Mira, si obedeces o si desobedeces. Nada más que si desobedeces, eres necio. Si desobedeces, estás violentando la voluntad de Dios. La primera, mis hermanos, que es dejarnos guiar por las emociones, produce consecuencias catastróficas en nuestra vida, como palabras no sabias y violencia. Dice el mismo Santiago, fíjense lo que dice Santiago 4, 1 al 3. Santiago, capítulo 4, 1 al 3, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Déjenme tomar agua, que ya con eso de la transmisión se me secó la boca. Pero creo que no me enojé, ¿verdad? No me enojé, no sé, me puse nervioso. Bueno, fíjense lo que dice. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen o pelean y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La violencia, hermanos, el impulso no surgen de repente. No es algo que espontáneamente, aunque usted se haya hecho a puerta, sale. Es porque usted guarda en su corazón esas emociones, ese sentimiento. Y una, pues su pecho en la bodega y la saca. O dos, la reprime tanto hasta que la bodega se ríe. Las dos estrategias están erradas. Al problema de la ira, al problema del enojo, al problema de la contienda, hay que atacarlo al corazón. Hay que transformarlo en perdón, hay que transformarlo en mansedumbre, hay que transformarlo en lo contrario. Si estoy enojado, me hago manso, gozo. Si estoy molesto, a lo mejor no me pongo feliz, pero me puedo callar.
versículo 21, hermanos, note usted lo que dice en el pasaje central que estamos leyendo de Santiago 1. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar. Santiago encuentra, hermanos, ha logrado encontrar y se los está transmitiendo a sus lectores, hoy nosotros, el obstáculo que se interpone entre el cristiano y Dios. ¿Saben cuál es ese obstáculo que se interpone entre el remitente y el destinatario para que el mensaje de Dios nos llegue, o no llegue, más bien dicho? Es el pecado. El pecado es el obstáculo que no permite que el mensaje de Dios llegue a nosotros. Antes de empezar a decir que debemos ser practicantes de la palabra, note usted que Santiago está hablando de ser oidores. Repetimos en el 21. Por esto despójense de toda inmoralidad y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar. Antes de poderla poner en práctica, tenemos que escucharla, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. ¿Cómo voy a oír la palabra de Dios si tengo un obstáculo, una barrera para poderla oír? Hay gente, hermanos, que se sientan, escuchan la palabra y les sale por el oír. Hay otra gente que la recibe, pero la toma a mal y dice: algo le debe haber dicho el pastor a mí. Ha de haber sido mi amada. No, eso es porque él me ve cuando está predicando, me está viendo desde un sitio primo, la chateando. Partí 3 domingos y por eso está diciendo que debemos doblegar. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Es falta de humildad. Hermanos, se los he dicho y se los voy a repetir siempre. En ese púlpito no se predica de personas, se predica de Dios. En este lugar, el centro no puede ser hombre, hermano. Uno de los principios básicos para construir una iglesia es predicar a Cristo resucitado. Aquí no exaltamos hombres, hermanos. Honor a quien no crece, claro, pero el único que va a ser exaltado en este púlpito es Jesús. Entonces, nunca piense, hermano, que aquí hay una oportunidad de recargadas, porque, con respeto se lo digo, no es digno para que usted sea predicador. Perdóneme que se lo diga así, pero no es para nada. Ninguno de nosotros somos dignos para ser predicador, solo Dios. Entonces, el obstáculo no es el que está hablando la palabra. El obstáculo tampoco muchas veces es del receptor en sí mismo. Porque Jesús le decía a los discípulos cuando se quedaban dormidos: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Así que puede decirle que se le duerme al lado: el espíritu está dispuesto. Bueno, eso, hermanos, el espíritu está dispuesto. El obstáculo entre el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre es el pecado. Es el pecado que nos separa. Es el pecado que aquí Santiago encuentra como el obstáculo para poder oír bien la palabra. Y él da la salida, hermanos, que dice: recíbanla, ¿sí?, con mansedumbre, quitándose toda inmundicia y abundancia de malicia, dice el Reina Valera. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser salvos, si queremos permanecer en Jesús, hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo va el Espíritu Santo a redarguirnos para poderla poner en práctica cuando ya me recordaron el 10 de mayo en el estacionamiento, digo, en el tráfico, y luego ya estoy a punto de sonar el claxon y levantar la mano, pero yo escuché que debemos poner en práctica la palabra, pero escogí del pecado, de la abundancia de malicia, escuché bien, y el Espíritu Santo: acuérdate, pon en práctica. Sí. Cuento hasta 4. 1, 2, 3, 4. Así le decimos a mi hija cuando se pone enojada. Catalina, 4. 1, 2, y gracias. El pecado y la falta de humildad, hermanos,
o mansedumbre es precisamente lo que Santiago está viendo aquí como el obstáculo. Uno está conectado con otro, tanto el pecado como la falta de humildad o falta de mansedumbre. Si pecamos, estamos viviendo el pecado, valga la redundancia. A nuestra carne no le va a convenir escuchar las advertencias contra el pecado, es lógico. Si yo estoy viviendo el pecado y estoy escuchando algo contra el pecado, no me va a gustar el mensaje. Voy a poner una barrera, voy a tener inmundicia y malicia, no voy a quererla despejar. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Mi papá, hermanos, cuando yo estaba más joven, adolescente, él siempre me quiso enseñar a reparar cosas, siempre me quiso enseñar a hacer labores de hombre, a usar herramientas, y le aprendí algunas cosas, muy mínimas, pero yo, por adolescente, por tener un espíritu muy altanero, sentirme que todas me las ponía ardiendo, siempre renegaba contra mi papá y no le permitía que él me enseñara. Y entonces ahora, ¿saben cuáles son las consecuencias que tengo que pagar, hermanos? Que tengo que pagarle a personas que vayan a hacer mantenimiento en mi casa. Tengo que desembolsar del dinero, gracias a Dios que me provee eso. Pero yo no tengo la disposición, no tengo la práctica, y no es que nunca quise aprenderle a mi papá, por necio. ¿Por qué? Porque él me quería educar, como usted sabe, mamá siempre va a intervenir. Le dije, claro, está cansado de estudiar. Y no, en realidad era el rebelde que hay en mi interior, que brotaba. Una persona que está escuchando las consecuencias de su pecado y aún así decide seguir pecando, ¿sabe qué es? Una persona sin unidad. Está escuchando todo lo que le va a acontecer si sigue de rebelde, y sigue de rebelde, y viene a la iglesia. Esa no es una persona coherente ni congruente con lo que está recibiendo. Es una persona necia. Y le falta a esa persona unidad. Es lo mismo con un cristiano que vive una vida cotidiana de pecado, prefiere no tomar el consejo, aunque está el letrero o el semáforo en su cara, enorme, de color rojo, diciéndole, cuidado, cuidado. Prefiero no escuchar con plena atención esa advertencia. Siempre va a preferir no escuchar. Va a escuchar y va a decir, sí, pero hay otra forma. Sí, pero no es como, es que no conocen mi caso, es especial. Siempre va a poner un obstáculo, hermanos. Ahora bien, hay creyentes que si están viviendo el pecado, pero buscan salir de él, buscan mejorar su vida y darle gloria a Cristo. Esos son nosotros, los mansos, los humildes. Estos, hermanos, ya se despojaron de toda petulancia, de toda falta de unidad. Estos son de los que habla Jesús como los pobres de espíritu, dispuestos a ser enseñados. Y estos, hermanos, van a ser transformados. Fíjense lo que dice el versículo 22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Fíjense bien cómo va a niveles. Primero, no saben escuchar. Para saber escuchar hay que hacer eso. ¿Ya escuchaste? Muy bien. Qué bueno que eres oidor. Traes libreta, traes celular donde notas, ves los videos de las transmisiones, tienes Biblia, tienes libros, va. Pero ahora te falta llevarlo a la práctica. Eso es lo que dice este versículo. Y un cristiano que solamente escucha información teológica no se tiene que enaltecer. Se va a enaltecer cuando la ponga en la práctica y diga, sí es cierto, Dios suplió conforme a sus riquezas mi escasez. Es cierto, Dios me está restaurando porque el Irving que era hace tanto tiempo ya no es el Irving ahora. Es cierto, yo ya no hago esto, yo ya no hago aquello, pero porque lo practico, hermano. Un oidor activo que no practica lo que aprende se convierte en alguien teórico, hermano. En la mayoría de las profesiones existen personas así. Cuando yo era maestro, cuando yo era alumno de Derecho en la universidad,
tenía maestros que no tenían práctica, que no eran jueces o eran funcionarios públicos o eran litigantes. Eran de puros libros. Había unos que tenían doctorado, hermano, pero solamente me podían enseñar los pilares, los fundamentos, pero no me iban a enseñar cómo defender a un cliente, no me iban a enseñar cómo juzgar una causa. Es lo mismo cualquier tipo de profesión técnica o oficio. Hay gente que de teoría puede saber, se le escucha esto, son las palabras, ¿verdad? Pero cámbiense después. No, pues es que yo no le sé. Tiene teoría, pero no tiene práctica. No es técnico. El cristiano, hermanos, debe ser teórico técnico. Debe ser teórico práctico. No solamente es dominar conceptos. Ya sé que es la salvación, ya sé que viene por Cristo, ya sé que es la apostasía, ya sé cómo debo perseverar, ya sé que es esto, ya sé que es la segunda venida, ya sé que la palabra es el fundamento, ya sé en qué tiempo fue el reinado de David. Sí. Pero ya estás aplicando el ser como Cristo, el ser como David. Eso es lo importante aquí, hermano. Así pasa con el cristiano, que solo va y escucha, pero no pone en práctica lo que se convierte, lo que sabe, se convierte en un conocedor de doctrina. El cristiano que solo va a escuchar, solamente se va a inflar la cabeza de conocimiento. Si no la pone en práctica, no va a permitir que se vaya desinflando esa cabezota y siga. Es tan bonito el camino del cristiano, ¿no?, que nunca terminas de aprender. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10, en Nueva Versión Internacional. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10, NBI. Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con santidad, sin enojo ni contienda. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia ni recato, sin peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Levantar las manos altas en ese tiempo era una señal de adoración a Dios por parte de los judíos. Recuerden que en el contexto bíblico había mucha mezcla de judíos y griegos o gente que no era judía, llamados gentiles. Entonces, hermanos, aquí lo que Pablo está apelando, diciéndole a Timoteo, ¿quieres fijarte en cuáles son los buenos practicantes o hacedores de la palabra? Timoteo, hijo, fíjate, los hombres van a levantar manos altas sin nada que temer o sin cola que les pise. Las mujeres no solamente van aquí no está hablando, hermanos, de que no se debe maquillar y no debe peinarse, olvídese, eso ya es de la ley. El contexto aquí es enarbolar o engrandecer la apariencia por el corazón. El corazón, que en realidad demuestra una mujer cristiana aquí, que profesa la fe en Cristo Jesús, que dice ser sierva de Dios, es aquella que hace buenas obras. Dice el mismo Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. La doctrina o enseñanza que un cristiano recibe debe ponerla en práctica. Esa es la tarea más importante del cristiano. Por ejemplo, en la escuela recibimos enseñanza, pero luego vienen exámenes, ¿cierto? Luego vienen laboratorios, proyectos, tareas, ¿verdad que sí? Bueno, todo eso es la práctica de lo que hemos aprendido durante el módulo o la materia. Es lo mismo con nosotros. Cuando venimos a escuchar el mensaje de Dios, cuando abrimos la Biblia para leerla y oramos, cuando vemos una prédica, escuchamos una prédica en YouTube, en
y luego la recibimos y impacta nuestro corazón y la ponemos en práctica cuando se nos viene la situación en la cual vamos a poner en práctica eso. Es fácil decir, debo amar a mis enemigos, sin que todavía llegue alguien y nos dé una bofetada, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando nos dé la bofetada? ¿Le pondremos la otra mejilla? ¿O le vamos a bufar? Así, frente con frente, ¿verdad? La Biblia aquí dice que hay que dar la otra mejilla. Yo le aseguro que si le dicen, perdóname, dame la otra, lo más probable es que no se la dé. Porque no, es una reacción humana, va en contra de la reacción humana natural pecaminosa. La reacción humana pecaminosa es muy común. El oír la palabra y no obedecerla, ponerla en práctica, hermanos, tiene evidencias, tanto personales que nosotros mismos debemos identificar en nosotros mismos, como en los que nos rodean. Usted va a ver a su alrededor, hermanos, conforme pasa el tiempo, familiares, que se nota que ponen en práctica la palabra. Pero también usted mismo se puede hacer un autoanálisis, una retrospectiva interior. Fíjense lo que dice los versículos 23 y 25. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Miren, en el contexto del espejo que está hablando aquí, hay dos grupos, hermanos, donde el espejo funciona diferente. Ahorita les voy a explicar eso. El primer grupo son los ricos y el segundo son los pobres. Santiago habla mucho de ricos y pobres. Había una mezcla, también Pablo en Corinto. Aquí también habemos gente con posición económica menos favorable que otros, pero todos somos extremadamente bendecidos, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, el espejo en este tiempo era un espejo de bronce, no era un espejo como lo conocemos ahora, donde se puede ver tal cual, o donde usted puede pedir, donde me vea más flaquito, ¿verdad? O donde no me vea tan gordo, así como los de Liverpool, porque los desean tener un poco de... En ese tiempo no había esa oportunidad. En ese tiempo era de bronce, y era bronce muy pulido, al grado de que se alcanzaba a ver ciertas partes de su cuerpo, pero no con claridad de su cara. Los ricos lo usaban no para arreglarse y maquillarse. Los ricos lo usaban para arreglarse el cabello, las mujeres o el hombre, ¿verdad? Los que no tenían para un espejo, pues cada de cuando en cuando que tenían la oportunidad del pariente o del amigo, préstamelo, pues ellos lo tenían que ver rápido, no se podían ver un buen rato como el que es dueño, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Santiago está hablando de esta imaginería del espejo, porque era una práctica común. El rico pues se veía así el pelo y él no veía su cara, él veía el pelo. Pero el pobre quería verse todo lo que pudiera, pero como no tenía el espejo a diario, pues se le olvidaba. Entonces, lo que está hablando aquí Santiago es que el que escucha la palabra pero no la practica es exactamente como ese rico o ese pobre, según sea el caso, que escucha o se ve el espejo y de repente ya se le olvidó cómo. Escucho la palabra, me llegó, me sacó las ribotas del cocodrilo. Salgo y lo primero que hago es fallar. Salgo y en los 3 días hago todo lo contrario. Esos son solamente oidores, no practicantes de la palabra. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, ¿cuál es esa ley perfecta, hermanos? La palabra de Dios, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Si escuchamos la palabra, nos hace bella en nuestro corazón, nos confronta, nos hace llorar, reflexionar, pero como les decía, no la ponemos por obra,
estamos como los del espejo. Pero si sí la ponemos por obra, hermanos, ¿qué es lo que dice al final? Recibirá bendición al practicar. Usted puede ver, hermanos, familiares cristianos muy bendecidos. No quiero que se vaya a la bendición económica solamente, hermano, esa es una. Pero que usted ve que tiene paz, que no está en problemas, no le debe a nadie, se hace de sus cositas por esfuerzo, tiene su familia en los caminos de Dios. Eso, hermanos, eso es bendición. Y eso es una muestra de un hombre o una mujer que pone en práctica la palabra de Dios. El que solo la escucha y no la pone en práctica no va a recibir estas consecuencias buenas. Va a ser delante de Dios como quien se mira un espejo y se olvida con los ojos. Es decir, un olvidadizo de la palabra de Dios. La escuchaste, pero como no la practicas, se te va a la vida. Fíjense, imagínense los astronautas que viajaron a la Luna, no sé si vieron en las noticias. Imagínense estos de Artemis, que llegando a la Luna de repente los pilotos digan, se me olvidó, no traigo el manual. ¿Cómo regresamos? Eso mismo pasa, hermano, con un cristiano que tiene tiempo en los caminos de Dios y sigue con la necesidad de no obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a quedar atorado en la luna. No va a regresar. No va a ir al camino correcto. Y probablemente se pueda perder. Ahora, estas consecuencias, hermanos, serán catastróficas, porque el cristiano que no obedece lo que escucha va a hacer lo contrario a lo que Dios está pidiendo que hagamos. Y si no hacemos lo que Él nos está pidiendo y las consecuencias son que nos bendecirán, ¿qué cree que sea lo contrario de bendecir? O bendición. Maldición. Maldición. Dice en Proverbios 1200, la práctica hace el maestro. Pero en el versículo 25 lo dice claramente, hermano. 3 puntos veo yo por lo menos, por los cuales podemos nosotros ver si somos olvidadizos o somos practicantes. Fíjense bien. Primero, escucha atentamente la palabra. Segundo, persevera en ella, es decir, que por nada del mundo toma decisiones o comete actos que la contradicen porque quiere seguir firmemente. Y 3, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, es decir, practicándolo desde lo más pequeño hasta lo más difícil. Esos 3 puntos que yo veo aquí son 3 acciones, hermano, que todo creyente debe tomar al escuchar la palabra de Dios. Escucharla, perseverar en ella, no olvidándola y poniéndola por obra. Son 3 niveles que hemos visto hasta el día de hoy. Si desde un inicio usted no la escucha, olvídese de los otros 2. Si ya la escuchó, persevere en ella, practíquela, no la olvide, sígala leyendo, masticando y practicando. Entonces, como les decía, ¿cuál es la evidencia de que el cristiano que hace la práctica de lo que escucha recibirá bendición? ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, la Biblia nos las dice. Se las voy a leer en el Antiguo Testamento. Habrá quienes digan, eso era para el pueblo de Israel, pero yo les digo con seguridad bíblica, hermano. Todas las bendiciones de Israel, si Israel las recibió siendo el pueblo que escogió para iniciar su plan redentor, nosotros que somos el Israel espiritual y la promesa cumplida en Abraham, con mayor razón. Fíjense lo que dice Deuteronomio 28. Solo lo voy a leer de 3 a 68. Si usted sigue leyendo Deuteronomio va a ver lo contrario a obedecer, que es maldiciones. Voy a leer en la nueva versión, en la nueva Biblia de las Américas. Deuteronomio 28, 3:68. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tus canastas, tu arteza, bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. El Señor hará Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. Delante de ti saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Hermanos, el practicante de la palabra de Dios es bendito en todo. En todo es bendito, hermano. No estamos hablando aquí del evangelio de la prosperidad. No le estoy diciendo que usted va a ser Carlos Slim por obedecer. Le estoy diciendo que usted tendrá ausencia de problemas, tendrá paz y tendrá áreas de su vida restaurándose poco a poco. Y todo empieza en el corazón. Entonces, Santiago culmina, hermanos, esta pericopa o pasaje que estamos estudiando, centrado en la clase de acciones o conductas que no muestran que somos practicantes de la palabra. Así como hay practicantes de la palabra, hay falsos practicantes. Así como hay dones de Dios, hay falsos dones. Así como hay cristianos, hay falsos cristianos. De hecho, si no me equivoco, por Juan, el apóstol, que en una de sus cartas dice: porque vendrán el espíritu del anticristo, pero ya hay anticristo. El espíritu del anticristo es todo lo que es adversivo, contrario a Jesús, hermano. Y el anticristo puede estar en cualquiera de nosotros que somos adversivos a las enseñanzas de Cristo. Entonces, los falsos practicantes, hermanos, los vamos a encontrar en estos versículos 26 y 27, pero también vamos a encontrar los resultados de un verdadero y genuino practicante de la palabra de Dios. Dice el 26 y 27 del pasaje estudiado: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Quiero hacer un paréntesis. La palabra religioso, hermanos, viene del griego teraskeia. ¿Qué es teraskeia o terakeia? El significado es adoración. Es adoración a Dios. El primer vocablo que se estableció ahí, en lugar de religión, era piedad. Pero conforme fueron las traducciones avanzando y el lenguaje fue avanzando, se dejó religión. Nosotros creemos o tenemos un concepto básico de religión como un sistema de creencias, pero el término aquí, que es terakeia, es la piedad, la devoción, la adoración a Dios. ¿Y qué dice Jesús? El que me ama obedece mis mandamientos. Esa es la adoración a Dios. Lo que acabamos de leer hace rato en Deuteronomio: si me obedeces, si obedeces mis mandamientos, serás bendito en todas estas áreas. Entonces, hermanos, cuando está hablando aquí Santiago de religión, está hablando de adoración genuina a Dios. Y dice: y su religión no sirve para nada. ¿Quiénes? Los que no ponen freno en su lengua, se creen religiosos, y esos que no ponen freno en su lengua, su religión no sirve para nada. Es decir, religiosos se creen piadosos, se creen adoradores de Dios y creen que tienen una verdadera o genuina adoración, pero si no refrenan su lengua, no son adoradores de Dios. Es cierto, hermano. Dice, no recuerdo si fue el apóstol Pablo que dijo: ¿acaso de una fuente puede salir agua dulce y agua salada? ¿Acaso tiene convergencia Belial con Cristo? Belial es Satanás. ¿Acaso tiene convergencia el mal
con el bien, las tinieblas con la luz. Entonces, hermanos, es imposible que un hombre, una mujer que dice ser cristiano y bendice y es bendecido, que es bien decir, también maldiga, también ataque, tenga actitudes que no muestran piedad a Dios. La religión pura y sin mancha, dice el 27, delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermanos, la religión de la cual está hablando aquí Santiago, la verdadera muestra de piedad es proteger a los más débiles. ¿Por qué habla o enfatiza Santiago en esto? ¿Recuerdan que les dije en la introducción el contexto por el cual Santiago hizo la carta? ¿Se acuerdan? Había revueltas. Los hermanos cristianos estaban siendo seducidos por los revolucionarios. Póngale el partido que se quiera. Vamos a ponerle el partido revolucionario de los judíos. Venga, vamos a pelear contra los romanos. Jehová está con nosotros y como lo ha prometido, vamos a vencer. Y Santiago les dice: esa no es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, él les está diciendo: se creen religiosos, creen que son piadosos, pero están maldiciendo a sus gobernantes, están maldiciendo a sus hermanos, están maldiciendo a los publicanos que trabajan para los romanos, están maldiciendo a otros judíos, están llenándose de ira, peleando contra otros como ustedes, están llenos de coraje, quieren tomar la venganza por propia mano. Cuando digo yo, mía es la venganza, dice el Señor. Y dicen que son cristianos, pero ustedes quieren proteger al pueblo y se olvidan de las viudas y de los huérfanos. ¿Qué eran las viudas y los huérfanos en ese entonces? Eran las personas más desprotegidas, hermano. Muchas veces como cristianos nos creemos muy religiosos, pero no somos capaces ni siquiera de darle un plato a nuestros padres, de pichar una paleta de hielo a mi mamá que va de visita. Y no se los estoy tirando, hermanos, pero a veces decimos: nomás traigo 100, que al cabo del otro domingo depositen en el domingo y usted recibe la palabra. Me ha pasado, yo lo he hecho. Y así, hermanos, creemos que somos muy religiosos, que somos piadosos, pero maltratamos, ofendemos a los más débiles. Tenemos la oportunidad de ayudar a alguien que tiene necesidad y no lo hacemos. Cerramos nuestra mano, pero en realidad no es la mano, es el corazón. O me va a decir que no es evidente cuando una persona tiene necesidad económica. O me va a decir que a veces que tiene un hermano, no se puede preguntar: ¿la hermana o el hermano no tendrá para que también le pueda comer? Le dará el hermano. Hay que ser muy atentos a las necesidades de todos, hermanos. Por ejemplo, yo ahorita les externé una necesidad, ¿no? Necesitamos que se levante el hermano para que ayuden a alguien. Espero que se les lleve de tarea. Fíjense lo que dice Santiago 3.5, ya voy terminando. Santiago 3.5 dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Esto es cierto, ¿eh? Una palabra, no sé si usted le ha pasado, un simple cállate la boca, hermano, se convierte en un pleito de 4 horas, de cerrón de puerta, de patinón de llanta, de aventar cosas. Y cristianos. Pero tuvimos la oportunidad de refrenar la lengua. Santiago está diciendo aquí, en estos 2 versículos que hemos analizado, en el pasaje central: ¿quieren ver un falso practicante? No refrena su lengua. Aunque diga que Dios de los pobres, no lo hace. Aunque diga que hace esto, no lo hace. No lo hace genuinamente, quiere figurar tal vez. Es falso.
Y es cierto, hermanos, hay falso de todo. Hermanos, hay una falsa trinidad en el Apocalipsis. La bestia, el dragón, la imagen del dragón, el anticristo. Hay falso de todo, hermano. Pero nosotros, los que estamos aquí en Capernaum, no somos falsos, ¿verdad? Díganlo como hicieron aquí también. Dios lo aplauso al Señor. El modelo de Jesús, hermanos, voy terminando de rescatar lo que estaba perdido, ayudar a que va camino al infierno para llevarlo a la gloria eterna. Entonces el mismo modelo, ese mismo modelo es el que debemos de seguir. Fíjense lo que dijo Jesús en Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, hermanos. Nosotros como cristianos, si realmente tenemos piedad y somos practicantes de la palabra, por amor a los de afuera que van camino al infierno, obedezcamos la palabra de Dios. Seamos un modelo a seguir. Que digan: ¿qué tipo de religión es esta que tiene este hombre, esta mujer? Que todo lo que hace, todo lo que le pasa, está con gozo, está con paz, es tan buena persona, trata bien a su esposa, trata bien a su esposo, trata bien a sus hijos, trata bien a sus vecinos, es diligente, es puntual, es amable. Pero imagínense, hermano, un cristiano que diga: es cristiano, y así trata a la esposa, es cristiano, y así se conduce con la gente de afuera, así trata a esas personas, así trata a sus vecinos. Hermanos, nadie va a querer regresar. ¿Para qué si le va a marcar? Pero ¿verdad que el evangelio no es así? ¿Verdad que nosotros somos los malos practicantes a veces? No es el evangelio. Los practicantes de la palabra de Dios son aquellos que de escucharla, la atesoran y están deseosos de ponerla en práctica de forma inmediata. Como cuando terminamos alguna materia o clase en la escuela, hermanos, y queremos utilizarla, o ese conocimiento queremos utilizarlo en nuestra vida laboral. Tal vez a los que estudiaron algo recordarán: esto yo lo vi en esta clase, estas matemáticas, esta historia, este concepto. Aquí es el momento donde voy a mostrar que sí lo aprendí. Bueno, a mí eso me pasaba así. De repente me ponían los que eran mis jefes: vas a hacer esta demanda. Y yo: sí, esto significa esto y esto, porque era un retenedor de muchos conceptitos. Y ya me destruyeron poco a poco, ¿verdad? Los que eran mis jefes. No, aquí en la práctica es diferente. Pero los caminos de Dios, hermanos, la práctica y el conocimiento de Cristo es lo mismo. La forma en que debemos practicarla es pareciéndonos a Jesús. Tal cual como Jesús lo hizo, hermano, hay que hacerlo. Ahora, tenemos modelos en la Biblia que siguieron a Jesús, como Pablo: síganme a mí como yo soy seguidor de Cristo. Si seguimos a Pablo, estamos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Comportémonos así, pues. No seamos solamente escuchadores, hermanos. Hay que ser también practicantes. Es una tarea difícil, pero ¿sabe una cosa? Usted y yo tenemos el poder suficiente para cumplirlo. Es una persona, se llama el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a proceder a toda verdad y a toda justicia. Oremos. Bendito Dios Padre Todopoderoso, Señor. Gracias te damos por esta tarde noche, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y nos ponemos delante de ti con súplica y con ruego para que nos ayudes, Señor. Para que nos ayudes a cumplir tus propósitos, Señor, a practicar tu palabra. Señor, gracias porque es muy rico degustar, leerla, escucharla. Cuando nos la explican, Señor, los que explicamos, enseñamos, enseñarla, Señor, es tan apasionante, tan delicioso, tan incomparable, Señor. Orarla cuando estamos en intimidad contigo, Señor, platicar delante de ti, hablando, Señor, en intimidad contigo, diciendo también tu palabra, Señor, aplicándola también en ese momento. Pero, Señor, todos los que estamos aquí tenemos una función como
Pablo que somos un cuerpo y que tú, Cristo, eres la cabeza. Cada parte del cuerpo en sí misma tiene una función particular, Señor. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una función allá afuera, Señor. Como padres, como esposos, como patrones, como trabajadores, como vecinos, como amigos, como parientes. Pero también, Señor, tenemos una función que está coordinada en el cuerpo que es la iglesia, Señor. Aquí también algunos ayudamos, servimos en algún área. Señor, gracias, Padre, porque hasta el día de hoy yo puedo testificar que cada uno de mis hermanos ha tenido un corazón dispuesto a recibir la palabra y también, Señor, a obedecerla, Señor. Veo el crecimiento de muchos de ellos, Señor. Algunos agigantados, otros paso a pasito, pero, Señor, el fruto se ve. Tú los has bendecido tanto, Señor, bendecido tanto esta iglesia, Señor, que aun cuando podemos ser todavía pocos en número, Señor, en bendición es incomparable el número de bendiciones y de gracia que le das a cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de tu amado Jesús, Señor. Te ruego que bendigas cada vida que está aquí, cada uno de los que forman parte de Capernaum y que no pudieron venir, Señor. Bendícelos a todos, Padre. Bendícelos a todos y cada uno de ellos. Te lo suplico, te lo ruego, Señor. Y bendito Jesús, que sea tu nombre glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso, Señor. Hermanos, recuerden que el 17, el domingo que viene, el que sigue, quedó fijo ya el